Ya dijimos 2G, ¿cierto? Ya, eso. Atención, chiquillos, vamos a empezar. Ya, en el 2G, pongan atención, tenemos que encontrar una circunferencia, ¿sí? Que es la cónica que entra, junto con recta, que esa en realidad no es una cónica, pero bueno. ¿Y cuál sería la que tiene centro en el punto de intersección de dos rectas? De esa y de esa. Entonces, primera pregunta, ¿cómo buscamos el punto de intersección de dos rectas? No, más simple que eso. Un sistema de ecuaciones, pues chiquillos. Acuérdense, cuando nosotros queremos resolver cualquier intersección, tenemos que colocar ambas ecuaciones, ¿sí? Independientes si son rectas, si son la curva que sean. Queremos buscar intersecciones, armamos un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, voy a escribir eso que dije. El punto de intersección lo hallamos resolviendo el sistema 12x menos 3y menos 6 igual a 0, que esa sería una de las ecuaciones, y la otra 3x más y más 13 igual 0. Siempre que ustedes resuelven un sistema de ecuaciones, lo que están haciendo es buscando puntos de intersección, ¿ya? Ya, ¿cómo se resuelve ese sistema? ¿Ah? ¿Se restan? Podría ser. Pero ¿qué pasa si lo restamos? ¿Se va a anular alguna de las variables? No, entonces primero hay que amplificarla o multiplicarla, como le quieran llamar. ¿Sí? La de abajo por 3, ¿cierto? Ya, ¿cómo nos quedaría? 9x más 3y. 13 por 3 son 39 igual 0. Ahora sí, ¿qué hacemos? Sumar, ¿cierto? Ya, si sumamos, ¿qué va a pasar con las 3y? Se van a simplificar o cancelar. X van a ser 11x y números 33 igual a 0. Listo, ¿cuánto vale x? Menos 33 partido en 11, ¿y cuánto es eso? Menos 3. ¿Sí? Ya, ahí tenemos el x. ¿Cómo sacamos el y? Reemplazando eso en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la más fácil? Según yo... No, según yo es esa. Porque el y está solito. No está multiplicado por nada. O sea, pero en todo caso tampoco es que sea tan complicado la otra. Sí, son muy parecidas. Solo que a mí me carga hacer operaciones, entonces trato de hacer las menos posible. Ya, si el x vale menos 3, ¿cómo nos queda? Reemplazamos en lo que marqué en verde, ¿cierto? Y nos queda 3 por x son menos 9, más y, más 3 igual 0. ¿Cuánto vale y? ¿4? Menos 4. Ya, ese sería el punto de intersección de ambas rectas. Y eso, chiquillos, como les digo, es súper importante. Buscar intersecciones corresponde a ¿qué cosa? A resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Anótalo.
Ya, entonces, ¿qué era el punto de intersección? Volvamos al ejercicio. Era era el centro, ¿cierto? Miren, ahí está. El centro de la circunferencia es la intersección de esas dos rectas, ¿sí? Ya. ¿Qué más? Tenemos el centro. ¿Qué otra cosa nos falta para poder encontrar la ecuación de una circunferencia? Si tenemos el centro, ¿qué más falta? El radio, ¿cierto? Ya. ¿Y cómo encontramos el radio? Distancia de punto recta. ¿Por qué? Porque tenemos la recta que está aquí. Exacto, ¿cierto? Nos dan una recta que es una recta tangente. Entonces, esta sería la situación. Miren, vamos a dibujarla. Es un esquema nomás, ¿eh? No es que sea exactamente esas rectas. ¿Qué fue lo que acabamos de hacer recién? Buscar la intersección de dos rectas. Ya, supongamos que es esa y que es esa. Esas dos. ¿Cuál sería el centro? Bueno, estaba al otro lado en realidad. Ya, ahí. Menos 3, menos 4. Listo. Eso es lo bueno de poder mover las cosas. Ya, ahí está el centro. ¿Sí? Ya, ¿y qué más nos dicen? Que es tangente a esa otra recta. Que la voy a dibujar con naranjo, pero también es un esquema, no es que sea esa, es solo para ejemplificar. Ya, supongamos que es esa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que esto forma un ángulo recto. Siempre las rectas tangentes son perpendiculares al radio, ¿cierto? Entonces esta cosa sería como así. No, se arregla. A ver, ahí para... Sí, como por ahí. Profesor, disculpe. Dígame. Cuando ya despeje la ecuación así, ¿no le cambio los valores a la y a la x? ¿Cómo? O sea, cuando saco la circunferencia y me queda el x más al cuadrado más y más... La ecuación canónica de la circunferencia. Ahí tengo que dar vuelta a los símbolos de la x y la y. Pero acá en este caso no. ¿Cómo dar vuelta? O sea, despejarlo. Si x más 3, el centro el x menos 3. Ah, sí, po. Acá no los doy cuenta. Es que ahora cuando lo escribamos, claro, nos va a quedar sí, x menos menos 3, o sea, x más 3. Sí se va a dar vuelta. ¿Sí? ¿A eso te referías? ¿Dar vuelta al signo? O sea, no, me refiero para como graficar acá, me queda con el centro menos 4 como menos 3. Menos 3, sí, el centro es ese. Sí, después en la ecuación se va a dar vuelta al signo, pero el centro es ese. ¿Ya? Ya, entonces, ¿se entiende el problema o no? O sea, ya encontramos el centro. ¿Qué es lo que faltaría? El radio, dijimos. ¿Y el radio, cómo lo vamos a sacar? Distancia del centro a la recta, ¿sí? Y como les digo, este es un dibujo esquemático para entender la situación. En ninguna parte he dicho que esas son exactamente las rectas, ¿sí? No, después me salen pelando. El profe hace unos dibujos que nada que ver. Ya, entonces, el radio lo encontramos como la distancia de menos 3 menos 4 a la recta. ¿Cómo se llamaba? ¿L3? Ya, L3. Que era, para no estarla mirando cada rato, 5x más 12y menos 106. 5x más, se me olvidó el resto, perdón, 12y. No, si mi memoria está súper mala, se me olvida todo. Mientras no se me olvide la matemática nomás. ¿El centro? Sí, porque ahí es 3. Ah, no, porque le cambié la... Sí, pues este pasa restando y después divides por 11. ¿Sí? Ya, fórmula de distancia de punto a recta. ¿Cómo era? La distancia del punto menos 3 menos 4 a la recta L3 era valor absoluto de esto evaluado en el punto, ¿cierto? ¿Cuánto nos quedaría? 5 por menos 3 más 12 por menos 4 menos 106 y todo eso dividido en
¿Sí? Esa es la fórmula, no he hecho nada. Solo copiar la fórmula. Ya. Cuentas, ¿cuánto da lo de arriba? ¿No andan con calculadora? Ah, ya. Menos 15, menos 48. Menos 15, menos 48 y menos 106. 8, 14, 19, 6, 169. ¿Sí o no? Y en valor absoluto, porque eso es negativo. Ya, ¿y lo de abajo? 169. ¿Cuánto es lo de abajo? Es un trío pitagórico. 5, 12, 13. Profe, el total menos 13. Nunca me aprendí. ¿Por qué menos? Eso dice la calculadora. Ah, sí, no, pero... No, es que en valor absoluto. No, después se cambió. Ya, ¿y cuánto da eso? Exacta, ¿cierto? Porque de hecho 169 es 3 al cuadrado. Ahí está. Ya, ¿y esa distancia qué era, dijimos? Del punto a la recta. ¿Y qué es lo que estábamos buscando? El radio. ¿Qué era esta distancia o no? Ya. Entonces, tenemos el centro, tenemos el radio. ¿Cuál sería la ecuación? La ecuación de la recta buscada es algo así. ¿Cuál era el centro? Menos 3, menos 4. ¿Qué va a pasar con los menos menos? Se positivizan. ¿Sí? Y ahí está, esa es. ¿Sí? Lo visualizamos en el GeoGebra, las tres rectas y la circunferencia, a ver si da. Debería dar. No da. Ya, hagámoslo, miren. A ver, ¿a dónde está el GeoGebra? Ah, bien, funciona. Ya, era 2x menos 3y menos 6 igual a 0. Esa es la primera recta. Pongan atención, chiquillos. Esa es L1. La L2 era 3x más y más 13. Igual 0. Ya. ¿Qué era el punto de intersección? El centro. Y miren, el centro está en menos 3, menos 4. Sí. Pongamos el punto para que lo veamos. Menos 3, menos 4. Justo. Ese es el centro. ¿Cuál era la L3? Ahí está. 5x más 12 menos 106 igual a 0. Ahí está. No importa, sí. Ya. Y por último, la circunferencia, ¿cuál era? X más 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual a 3 al cuadrado, que es 169. No da, po. ¿Qué pasó? Ah, me faltó la I acá, po. Estoy leseando. Ahí sí. Según yo quedó bonita, no sé. ¿Sí o no? Ya. ¿Qué cosa? ¿Yo no? Ya. Ah, ya nomás.
Dígame. ¿Podría anotar la fórmula de distancia absoluta? ¿Sí? Que no la tengo. Ah. Ya. Ahí coloqué el dibujito. La fórmula de distancia Y esta era de la distancia. La otra era de la distancia. ya, ahí está. Esa es la fórmula. ¿Quién me la había pedido? Yo. Si al final, chiquillos, no tienen para qué aprendérsela tanto, si es la recta evaluada en el punto dividido un Pitágoras con los coeficientes. Eso es todo. ¿Sí? Al menos así me la aprendí yo. ¿Ya? Tanto verla así, pues al final uno verlas tanto... Ya, y ven, miren, acá está el dibujo, pongan atención. El centro fue la intersección de esas dos rectas, que fue lo que hicimos. Y el radio fue la distancia de este punto a la recta tangente. ¿Sí? ¿Qué cosa? No, jamás, miren. Ah, sí, pero que el profe se había equivocado al ponerla ahí. Sí, es que me había faltado la I, por eso había quedado una cosa por acá, que nada que ver. ¿Ya? Ya, ¿cuál más? El 5. El 5. A ver. ¿Qué dice el 5? Sí. De hecho lo voy a subir como reel. Cuando mis alumnos contestan al tiempo. Ya, eso. Calcule la longitud de la cuerda común de las circunferencias. De partida, ¿qué es una cuerda? Partamos por eso. ¿Qué es una cuerda en una circunferencia? Una recta. Más que una recta es un... Una línea. Un trazo que va desde el radio hasta un borde de la circunferencia. Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Eso es una cuerda. Por ejemplo, ese. Ya, esa es una cuerda. ¿Qué otra cosa sería cuerda? Eso. ¿Sí? O sea, ¿cuántas cuerdas tiene una circunferencia? Infinitas, ¿cierto? Millones. Son infinitas. Ya, o sea, claro, de millones para arriba, ¿cierto? Ya, y ahora, en este problema, ¿cuántas circunferencias tenemos? 2. Dibujemos 2 circunferencias, o sea, a esta misma. Chuta, me pasé. Ahí sí, ya, ahí hay una circunferencia. ¿Qué pasa si nosotros dibujamos otra circunferencia que la toque? Por ejemplo, esa. No, esa parece otra cosa. Ya una más chiquitita mejor. Ya. Ahí hay 2 circunferencias. Ahora, ¿cuántas cuerdas en común tienen? Esa es la única cuerda común, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero sacar los puntos de intersección. ¿Sí?
Y después que tenemos los puntos de intersección, ¿cómo sacamos la medida de la cuerda? Distancia entre puntos. Porque eso va a ser un punto, este va a ser un punto. ¿Cuánto mide eso? Distancia de punto a punto. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo encontramos la intersección de las circunferencias? Esa es la pregunta. ¿Qué dijimos arriba? ¿Cómo buscamos intersecciones de curvas? Haciendo un sistema. ¿Sí? Ya, hagamos un sistema. Sí, insisto, todo lo que tenga que ver con intersecciones va a ser sistema. ¿Ya? Entonces, primero, buscamos los puntos de intersección de C1 y C2, las circunferencias, ¿sí? ¿Cómo? Armando un sistema de ecuaciones. ¿Cuál era C1? Era x cuadrado más y al cuadrado más 5x menos 8y más 1 igual 0. Esa es una ecuación. ¿Cuál es la otra? X cuadrado más y cuadrado menos 3x más 7y menos 25 igual a 0. Ahí está nuestro sistema. ¿Qué podemos hacer con él? ¿Qué pasa si restamos las ecuaciones? Se van a ir todas las cosas cuadráticas, ¿cierto? Hagamos eso. Restemos para abajo. X cuadrado menos x cuadrado, 0. Y cuadrado con menos y cuadrado, 5x menos menos 3x son 8x menos 8y menos 7y. ¿Cuánto es? Menos 15y. 1 menos 25. Más, 1 menos menos 25. 26 positivo. Ahí está. Listo. Ya, ¿qué hacemos con esa ecuación? Por ejemplo, podemos despejarla ahí y reemplazarla en cualquiera. Si al final resolver sistemas de ecuaciones, chiquillos, es empezar a jugar con las ecuaciones para cancelar cosas. ¿Sí? Entonces, de acá, si despejamos, ¿cuál conviene despejar? El 8x, ¿cierto? Sí, porque es mejor dividir por 8 que dividir por 15. El 8 es más fácil. Creo yo, no sé. Pero en realidad puede ser cualquiera, ¿eh? Pueden despejar cualquiera de las dos. Ya, x, ¿a qué va a ser igual? 15y menos 26 dividido en 8. Ya, ¿qué hacemos con esa? La reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Sí? ¿En cuál puede ser? ¿En cuál? Ya es la primera. Reemplacemos la primera. Dice x cuadrado, que es, ¿qué cosa? Todo eso va a quedar feo, pero por algo es de la guía y no del certamen. ¿Ya? En el certamen, si salgo así, van a ser números más bonitos. Van a ser 100. Va a ser pi al cuadrado menos c. Ya. Reemplacemos x cuadrado. 15y menos 26 partido en 8 al cuadrado. Más y al cuadrado nos queda. Más y al cuadrado. Más 5, ¿no? Si va a quedar, si les dije. Independiente cuál hayan despejado, va a quedar igual de feo. Menos 8y más 1 igual a 0. Ya, ahora, observen acá, antes de empezar a desarrollar toda esta cosa, pensemos un poco. ¿Esta ecuación de qué tipo es? Va a ser una cuadrática, ¿cierto? ¿Cuántas soluciones tiene una cuadrática? 2, a veces
A veces tiene una sola y a veces que no tiene, ¿cierto? Ya, pues pensémoslo. Por ejemplo, esas dos circunferencias se intersectan. Esas dos no se intersectan. No se tocan. ¿Sí? Entonces, si fuera ese el caso, esta ecuación no va a tener solución. ¿Sí? Si fuera este el caso, chuta, se intersectan en un solo punto y ahí tendría ¿cuántas soluciones la ecuación? Una. Y en el caso que a nosotros nos interesa, es que tenga dos. Entonces, esta ecuación debería tener dos soluciones. ¿Sí? Ya, eso se los digo para que vayan relacionando cosas y al final buscar intersecciones, buscar soluciones de ecuaciones son la misma cosa, solo que pensado distinto. ¿Sí? Ya, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo se resuelve? Desarrollando, ¿cierto? No queda de otra. Ya. Por fórmula general, pero primero hay que desarrollar para que quede en la fórmula general. Como algo por i al cuadrado más algo por i. ¿Sí? Ya, el primero. El 8 al cuadrado es 64. ¿Y qué nos queda en el numerador? 15. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225 y al cuadrado menos... ¿Cuánto? 676 y más... ¿Cuánto es 26 al cuadrado? Ah, sóplenme bien, po. Esto es un cuadrado de binomio. ¿Sí? No voy a elevar cada uno. Es un cuadrado de binomio porque hay una resta. Primero al cuadrado. 15 al cuadrado. 225, ¿cierto? Y el cuadrado. Ahora, el doble, chuta, sin borrarse. El doble de eso por eso. ¿Cuánto es? 15 por 26 por 2. Eso me interesa. 180. Ah, ya, ahí sí. Yo dije 180, no puede ser. 80. Ya, ¿y el 26 al cuadrado? 676. Ya. Después, esto más i al cuadrado. Después, este 5 multiplica ambos, ¿cierto? 75i. Más 75i. 5 por 26. 130. Dividido en 8. ¿No se multiplica abajo? No. Si nosotros teníamos 3 por un cuarto. Es para el lado nomás, ¿cierto? Ya, menos 8i más 1 igual 0. Vamos bien. Largo, pero va bien. A mí en lo personal me carga el 64. Multipliquemos por 64 para que se vayan las fracciones. Entonces quedaría 225i al cuadrado menos 780i más 676 más 64i cuadrado 600 sí. 600 sí. 600, pero es que el 64 dividido en 8 se puede simplificar. Por 8. Por 8, ¿sí o no? 75. Ya, pues 600 da el 75. 8 por eso, ¿cuánto da? 600. ¿600 justo? Sí, justo. Ah, ya. ¿Y 130 por 8? 1040. 8 por 64. 512. Y 1 por 64. 64. Es que como multipliqué por 64, ese se va. Este queda por 64. Este queda por 64 dividido en 8, en realidad es por 8. Se reduce. ¿Sí? Porque el 64 partido por 8 es 8. ¿Sí?
Eso por 64, ahí está. Y 1 por 64, ahí está. Juntemos términos. 225 más 64. Ya, S con S, ¿cuánto da? 289. 289. Y al cuadrado, términos con I. Hay 2, 3. Menos 692. Esos tres. No, sí, sí, ¿Cuánto da? 692 menos. Menos 692. Y términos libres. Menos 300. Menos. Justo. No, no puede ser. ¿Sí? 676 menos. Ah, sí, tienen razón. Sí, menos 300. ¿Cómo? El 8. Ah, porque estamos multiplicando por 64. ¿Eso? Ah, sí, porque multiplicar por 64 y dividir por 8 es lo mismo que multiplicar por 8. ¿Sí? Porque ¿cuánto vale eso? 8. ¿Sí? Ya. Esto, chiquillos, atención. ¿Cómo encontramos la solución de eso? Según yo, queda súper feo. Ya. ¿Cuáles son las soluciones? Ah, no. 2.7 y menos 0.25. No, da números que no son exactos, ¿cierto? ¿Cómo hiciste? Con la calculadora. Ah, es 289. Ya, vamos a hacer trampa. No, supongamos que este fue 1 y este fue 2. Ya, es que es para terminar el ejercicio porque no quiero trabajar con esos números. Nos va a quitar mucho tiempo y no enseña nada. Ya, supongamos que esos fueran. Supongamos. ¿Cómo sacamos los X asociados a cada uno? Reemplazando acá, pues. ¿Sí o no? Es lo más fácil. Ya, si el I vale 1, ¿cuánto da? Voy a copiar la ecuación mejor. Que insisto, mi memoria es muy mala. ¿Cuánto da? Si el I vale 1, queda menos 11 octavos, ¿cierto? Y si el I vale 2, ¿vale? ¿Un medio? 30 menos 26, ah, claro, un medio. Ya, conclusión, ¿cuáles serían los puntos de intersección? Menos 11 octavos, coma 1 y un medio, coma 2. Profesor, disculpe, ¿por qué reemplazan 1 y 2? No, porque no quiero sacar la cuenta. Es un supuesto. ¿Sí? Es que esto de aquí ya es un número. ¿Sí? Va a quedar un número feo. Entonces, para no trabajar con tanta cosa, supongamos que son esos números. Es como suponer que son los resultados del sistema de coseno. Eso. ¿Sí? Porque al final, insisto, eso es solo resolver la cuadrática. ¿Sí? Ya. Entonces, si esos son los dos puntos de intersección, ¿cómo sacamos la longitud de la cuerda en común? ¿Qué era lo último? Con la distancia de 2 puntos. Sí, porque estamos acá. Acuérdense que estamos en este caso. ¿Qué fue lo que encontramos recién? Ese punto y este punto. Y claro, ahora tendría que ser la distancia entre 2 puntos, que sería raíz cuadrada de diferencia de los x al cuadrado más diferencia de los y al cuadrado. ¿Sí? La fórmula de distancia entre 2 puntos.
Es un Pitágoras. Sí. Sí, cierto. Alguien canta. Los villancicos. Ah. Se viene, falta caleta. Ya, ahí está, chiquillos. Eso sería. La distancia entre puntos era esa la fórmula. ¿Sí? La diferencia entre esos dos al cuadrado. La diferencia entre esos dos al cuadrado y todo eso en raíz. ¿Sí? Que al final era un Pitágoras. Ya, ¿cuál más? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Más? ¿Se deja expresado o resuelto? Resuélvanlo. Profe, pero es necesario ponerle el ¿Cómo? ¿Es necesario ponerle el 1 y el 2? O sea, no, porque es el... No, puesto yo supuse que eran las respuestas, por eso, sí. Porque en realidad en estricto rigor les van a salir soluciones de aquí, 2 soluciones. Sí, pero va a salir una cosa con raíces, entonces para... No, no sale. Sí, una cuadrática. Que no sale así. Ojalá que no salga así. Ya nomás. No valió la guarda. ¿Por qué? 17 octavos. Tanto problema. 17 octavos, ¿da eso? Ya, 17 octavos. Dame 1,3. Son 8, son 4, Ya, 4, ¿cuál más? ¿Cuál más hacemos? La 4. ¿La 4? ¿Hacemos la 4? Allá es la ecuación de la circunferencia que pasa por esos 3 puntos. ¿Saben cómo hacerlo? No me acuerdo. ¿Lo hacemos? Ya. Ya. Lo discriminaron por no ser a veces. Ya, eso. Primero que todo, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Qué significa que una circunferencia pase por un punto en términos de su ecuación? O sea, por ejemplo, ¿a qué voy? Pensémoslo con una recta. La más fácil, y igual a x. ¿Qué significa que un punto pertenezca a la recta o que la recta pase por un punto en específico? Por ejemplo, el 1, 1. Significa que si nosotros reemplazamos este punto en la ecuación, la igualdad se cumple. ¿Sí? O sea, chicos, pongan atención. ¿Esta recta pasaría por el 1, 2? No, pues si el x lo reemplazan por 1, el y no es 2, ¿cierto? Entonces, eso significa que una curva pase por un punto, que si el punto lo reemplazan, la igualdad se cumple. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era la ecuación de una circunferencia? En general.
La ecuación de una circunferencia era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio cuadrado, ¿cierto? Ya, ahora, que la circunferencia pase por estos puntos significa que yo el x lo puedo reemplazar por 8 y el y lo puedo reemplazar por 2. ¿Sí? Porque el x y el y son los puntos de la circunferencia. ¿Sí? Esto de aquí no tiene nada que ver, eso es el centro. ¿Sí? Ya, entonces, si pasa por 8, 2, ¿qué es lo que significa? 8 menos h al cuadrado más menos 2 menos k al cuadrado igual a el radio al cuadrado. Eso significa que pase por... Hoy de verdad están cantando. Voy a ir a dar mis dotes de cantor allá. No, canto como el porro. ¿Ah? Es que ahora voy a escribir los otros. Voy a escribir los 3. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué significa que pase por Q? Que el X vale 6 y el Y vale 2 y se cumple la igualdad. Ya, y que pase por R, ¿qué significa? O sea, es que se le pusieron R, pero no es que sea el radio. Es por ponerle un nombre al punto. ¿Qué significa? 3 menos h al cuadrado más menos 7 menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Y esa ecuación de dónde salió? De ese punto, ¿cierto? Ya, y ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas incógnitas tenemos? ¿2? ¿6? ¿Por qué tantas? Tenemos el H, el K y el radio. 3 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Ya, hay que combinarlas entonces. Por ejemplo, ¿qué pasa si esas dos las igualamos? Fíjense que todas están igualadas al radio al cuadrado, ¿cierto? Ya, pongámosle número. 1, 2, 3. Si igualamos la primera con la segunda. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Miren, igual a r cuadrado, igual a r cuadrado. Si la estamos igualando, ¿qué va a pasar? Va a quedar eso igualado a eso. Desarrollemos los cuadrados. ¿Cómo queda? S. 64 menos El 16h más. al cuadrado. Ya, y la otra, Sería 4 más 4k más k al cuadrado. ¿Cierto? Ya, igual, la ecuación 2 ahora. ¿Qué pasa si la desarrollamos? 36 menos menos 2 al 12h más. h al cuadrado. ¿Y el otro? Más 4, 4 menos 4k más k al cuadrado. ¿Sí? Lo único que hicimos fue igualar y desarrollar. Y aquí, claro, esta es la parte bonita. HK, HK. ¿Qué es lo que queda? Juntemos todo en un lado. 64 menos 36. Ya, primero, las K. 4K menos 4K. 0. Están en lados distintos de la igualdad. Pasa al otro lado con signo opuesto. Son 8K. ¿Sí? Ya. Las H. H quedaría un 4. 4 menos
Si pasamos el 12 sumando, ¿cuánto queda? Sería menos 4. Menos 4h. Y números, dejemos los números en el lado derecho, al tiro. Ahí hay un número, ahí hay un número, ahí hay un número y ahí hay un número. Los 4 se van, ¿cierto? Son 24. 36 menos 64. ¿Menos 28? Sí, menos 28. Ya, ahí tenemos, ¿qué cosa? Una ecuación más simple. ¿Qué pasa si ahora en vez de combinar la 1 con la 2, combinamos la 2 con la 3? Ahí vamos a sacar otra ecuación y va a ser un sistema facilito. ¿Sí? Pero por ejemplo no puede igualar lo que dio el nombre. ¿Cómo? El resultado de la 1 con la 2 igualar con la 3. ¿Esto? Sí. Meterlo, es que, claro, aquí podría ir. Es que igual te da que el R dando vuelta. Entonces ya, ahora ustedes podrían hacer la 2 con la 3 o la 1 con la 3. Da lo mismo, va a ser el mismo resultado. ¿Cuál combinamos? ¿La 2 con la 3? Ya. Entonces, al igualar la 2 con la 3, ¿qué cosas van a ser iguales? Esas, ¿cierto? Ya, el desarrollo de esta ya lo sacamos. ¿A dónde está? Ahí. ¿Cuánto nos quedaría? 36 menos 12h. Como les digo, ese ya estaba listo. Más 4 menos 4k más cuál cuadrado. Ese es el 2. ¿Y cuál es el 3? Desarrollar eso, desarrollar eso. Si desarrollamos eso. 9 menos 6H. 9 menos 6h más h al cuadrado. ¿Y el otro? 49 más 14k más k al cuadrado. ¿Sí? Ya. ¿Qué cosas se van? Todas las cosas cuadráticas. ¿Sí? Ahí está. Juntemos todo a un lado. Las h primero. Serían 6 ¿6 o menos 6? menos 6. Depende de dónde las juntemos. Por eso. Ya, juntémoslas a... Ya. Juntémoslas en ese lado. Ya sería 6. Entonces tenemos menos 12h menos 6h. El 12 pasa sumando. Sería 6. Serían 6h. ¿Cuántas k? 18. El 4 pasa sumando también, ¿cierto? Más terror. Ya. ¿Y los números? Queda en el otro lado que es 27. Estos son 40. Menos 18. Menos 49 son menos 9, menos 18. ¿Cierto? Ya, pues ahí tenemos dos ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que nos va a permitir sacar? El h y el k. Y teniendo el h y el k, ¿cómo vamos a sacar el r? Reemplazando cualquiera de las dos. Reemplazando en cualquiera de las tres, de hecho. Claro. ¿Sí? Y ahí vamos a sacar el r cuadrado. Ya, el sistema, ¿cómo lo resolvemos? Amplificando. Normalmente la menor. ¿Se puede simplificar? ¿O amplificar? No. Se puede simplificar por 2. Por 3. Simplifiquemos. Abajo por 3, la arriba por 2. Esa la podemos simplificar por 4, de hecho. Si la simplificamos por 4, ¿cuánto nos queda? 2k menos h igual 4 por 7, ¿cierto? Menos 7. Ya, esa ecuación. Y la que acabamos de encontrar, ¿por cuánto se puede simplificar? 6. Por 6, ¿cierto? Por 6 son menos 3. H
Ya, y ahí está, facilito. ¿Qué pasa si sumamos las ecuaciones? ¿Son dos? Sí. ¿Cuál? Arriba, 2K. 2K. Parece ZK. ¿En serio? Sí. Ya, pero es que la Z es así, po. No, pero Ya, pero le pongo una Ya. palito y queda con Súper pronunciado el 2. Ya. Entonces, miren, esa ecuación y la que está acá, ¿qué pasa si la sumamos? Se muere la H, ¿cierto? ¿Y cuánto queda? menos 10 es igual a 5K. Y eso da que caiga. Sumamos las ecuaciones, quedan 5K, ¿cierto? Las H se van y menos 7 menos 3, menos 10. ¿Cuánto vale K? 2 menos 2. Ya. Si el K vale menos 2, ¿cuánto vale el H? ¿En cuál? Cualquiera. Ya, en esta es la que estoy viendo ahora, justamente, para no estar cambiando de hoja. ¿Cuánto nos queda? Menos 3 igual a H menos 6. ¿Cuánto vale H? 2. El menos 6 pasa sumando. 6 menos 3. 3. Ahí está el H, ahí está el K. ¿Cómo sacamos el R? Reemplazando en cualquiera, ¿cierto? ¿En cuál puede ser? En la segunda. La segunda, está más fácil. Creo yo. Ya, entonces, ahora, reemplazamos H y K. ¿En qué ecuación? En la segunda, que es esa. ¿Cuánto nos queda? 6 menos H sería 6 menos 3. Más 2 menos K. Y esto es R al cuadrado. Es hacer esa cuenta. Es que después para la ecuación necesitamos el R al cuadrado, así que ni siquiera. Pero puedes. Sacó el valor de K. ¿Cómo? ¿Cómo sacó el valor de K? Sumando esa ecuación y esa ecuación. Los H se van. 2K más 3K son 5K menos 7 menos 3 menos 10. Ah, ya. ¿Sí? ¿Da 25? 6 menos 3 son 3 al cuadrado 9. Más 4 al cuadrado 16. Ya, y si quisieran saber el radio, ¿cuál es el radio? 5. ¿Y cuál sería nuestra circunferencia entonces? X menos H, ¿cuál era el H? 3. Más I menos K, ¿cuánto vale K? O sea, sería más 2. Igual al radio al cuadrado. 5 al cuadrado. 25. ¿Sí? Y esa sería la circunferencia que estábamos buscando. ¿Lo verificamos con el GeoGebra? Ya. La circunferencia que acabamos de encontrar, esta, si la graficamos y graficamos los 3 puntos, esto debería pasar por encima de los 3. ¿Sí? Ya, primero la circunferencia era x menos 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a... Profe, no se ve. ¿No se ve? ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Qué cosa? ¿El centro? Po? ¿Era el centro? ¿Sí?
Ya. Esa es la circunferencia. ¿Cuáles eran los puntos? ¿A dónde están? 8 menos 2. Dígame. ¿Cómo? Es igual a 25, ¿sí? 8 menos 2. Miren, la circunferencia al menos pasa por el primero de los puntos. El 8 menos 2. El siguiente punto, ¿cuál era? 6, 2. También pasa por ese punto. Y el último. 3, menos 7. Listo. Efectivamente la recta, la circunferencia pasa por los 3. ¿Cómo qué? No sé. ¿Y cuál era el centro, dijimos? Por ponerle algo más. Era 3, menos 2. Ahí está el centro. Pero es que ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos ocupando primero lo que hicimos analítico. O sea, si no haces la parte analítica, esto no sale. ¿Sí o no? Ya. ¿Cómo? No, los puntos A, B, C, D son los que dan, ¿sí? Y el D fue el centro del H y K. ¿Sí? Ya, ahí está. Pero la estoy explicando. Es distinto cuando uno está ahí porque uno habla consigo mismo y uno consigo mismo habla más rápido. Ya, último. ¿Cuál hacemos? ¿De esto o de lógica o de conjuntos? ¿Alcanzamos a hacer uno? Sí. De lógica. ¿De lógica? ¿De conjuntos? Si no me dicen, termino ahí. Así que... Ya, tengo la guía de conjuntos. Estaba en... Sí, tengo que tenerlo, ¿cierto? A ver... Álgebra... Aquí está. Ya. Conjuntos. ¿Queda algo de conjuntos o no? Porque los dos que hay con diagramas de Venn, este estaba malo y este ya lo hicimos. ¿Había uno más arriba? ¿Y ese no lo hicimos? Según yo igual lo hicimos. Sí. Ya, no sé, po. Díganme. ¿Dónde? ¿Eso? ¿Este? ¿Cómo se demuestran estas cosas? Con la tabla de verdad. Se hace la tabla de verdad y cuando haces este condicional tienes que ver que siempre es verdadero. ¿Así? Así. Sí, porque es que cuando estás probando equivalencia tiene que dar verdadero. ¿Sí? Es porque algo está mal o porque derechamente no es verdadero. Ah, pero no significa que tú lo hayas hecho mal, sino que puede que no sea verdadero. Ya, hagamos uno de estos, po. Hagamos el C, que este es cortito. O sea, cortito para el tiempo que nos queda, a eso voy. Yo no lo veo cortito. Ya, ¿a dónde estamos? Le va a poner, ay, eso no lo vio. Sí, pues. Si todo lo subió.
Ya. También subí una película. ¿Vieron la película? Véanla en el 18. ¿Cuál? Una que subí al ADK. 3 idiotas. Ya, esa película se la subí, es súper buena, chiquillos, de verdad, véanla. Si pueden, véanla. Tiene que ver con ingeniería. Ya, siempre que nosotros queremos demostrar estas cosas, pongan atención acá, chiquillos. Lo que hay que demostrar es que este bicondicional es siempre verdadero. ¿Sí? O sea, este es un bicondicional, pero al ponerle doble flechita, ¿qué significaba? Que equivalencia, o sea que siempre verdadero. Ya, ¿cuántas proposiciones simples tenemos? 3. ¿Cuántos reglones va a tener la tabla de verdad? 8. P, Q, R. ¿Cómo llenamos la tabla? Verdadero, 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 verdadero. Falso, 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 falso. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Ya, así quedaría. ¿Sí? Ahora, esta es una estrategia para que queden ordenados. ¿Sí? Ustedes la pueden poner en el orden que quieran, pero esa es una buena estrategia. Ya, ¿qué necesitamos ahora? Ya, por ahí. Sí, siempre por la mitad. Ya, ahí está. Ya, ¿cuál encontramos? ¿Cierto? Q y R, porque tenemos que formar por una parte eso, por otra parte eso, ¿cierto? Ya, Q y R. ¿Qué filas tenemos? O sea, ¿qué columnas tenemos que mirar? Esa y esa. Ya, el I entre esos dos es verdadero. El resto falso, falso, falso. ¿Cierto? Porque el I es verdadero cuando ambas son verdaderas. ¿Y cuándo pasa eso? Ahí y ahí. Nada más. Ya, ahora hagamos el P. Entonces Q y R. Sí, ya, de la siguiente. P. ¿Dónde está? Está en la primera columna. Q y R. Ahí, tenemos que hacer ¿qué cosa? El condicional. Verdadero, verdadero. Verdadero. El siguiente. Falso, falso. Y todas estas son verdaderas porque la P es falsa, ¿cierto? El condicional, cuando la primera es falsa, da verdadero al tiro. Ya, ahí tenemos el lado izquierdo. ¿Qué nos falta? Lo hice más pequeño, es que son dos nomás. Para el siguiente le coloco letra. Ya, P y Q. ¿Cuáles columnas miramos? Ya, verdadero, verdadero, falso, falso, falsas. Verdadero, chuta. Verdadero, verdadero, ¿y el resto? Va a quedar muy fea, sí. Ya. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Hacer eso, ¿cierto? Ya. ¿Cuáles columnas miramos? P y Q, esa y esa. Y tenemos que hacer el O, ¿cierto? Verdadero, verdadero, verdadero. Ahí hay una falsa. Ahí hay otra falsa. Y hay otra, ¿cierto?
Ya, entonces, ¿qué dije? Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya, ¿y qué es lo que nos falta? Me equivoqué aquí, pero ¿qué significa? El bicondicional entre quiénes. Con esto terminamos. De esa y de esa. Verdadero va, falso, falso, verdadero. ¿Cuál es la conclusión? Que esta no es una equivalencia lógica. ¿Sí? Pero para que sea lógica tiene que dar todo. Tendrían que dar todas verdaderas para que sea equivalencia.